El problema de la contaminación por hidrocarburos ha sido objeto de estudio desde hace muchísimos años, pero su interés aumentó bastante cuando el uso y transporte del petróleo se convirtieron en los principales causantes de la contaminación de los mares. En 1946, Claude Sobel, un biólogo marino norteamericano, descubrió que muchos microorganismos que se encontraban distribuidos por la naturaleza tenían la capacidad de utilizar los hidrocarburos como fuente de energía. A raíz de sus publicaciones, empieza a generarse un interés sobre el tema, reflejado en los numerosos estudios surgidos a partir de este, y también debido a catástrofes naturales sucedidas a lo largo del siglo XX y XXI, como el petrolero Amoco Cádiz, hundido en 1978 en el Canal de la Mancha, o el caso del petrolero Prestige, hundido en 2002 en las costas gallegas. La biorremediación se define como el empleo de organismos vivos para eliminar o neutralizar contaminantes del suelo o del agua. Básicamente, los procesos de biorremediación son principalmente tres tipos, aunque existen más. La biorremediación enzimática consiste en el empleo de enzimas en el sitio contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas. La biorremediación microbiana se refiere al uso de microorganismos directamente en el foco de la contaminación. La fitorremediación es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados debido a su alta capacidad de absorber, acumular y o tolerar altas concentraciones de contaminantes como metales pesados. El petróleo está conformado por una mezcla compleja de hidrocarburos. Estos pueden dividirse en cuatro clases: saturados, aromáticos, asfaltenos y resinas. Estos compuestos están formados principalmente por carbono e hidrógeno, en una proporción del 90%, mientras que otros componentes que están en menor proporción son el oxígeno, el azufre y el nitrógeno. Estos hidrocarburos son un riesgo potencial de toxicidad en caso de derrame, debido a que por su alta estabilidad química resultan ser compuestos recalcitrantes. Por tal motivo, se ha estudiado en el mar la degradación del petróleo, y en particular, la llevada a cabo por los microorganismos, los cuales son los responsables de consumir alrededor del 90% del petróleo. Se conoce que durante el proceso de degradación del petróleo intervienen varias especies de bacterias. La variabilidad de especies y géneros se debe a que diferentes bacterias tienen afinidad por diferentes hidrocarburos, tal y como se ha observado en Acinetobacter, Pseudomonas, Mycobacterium y Marinobacter, las cuales degradan alcanos, monoaromáticos y poliaromáticos. Otros factores importantes que determinan las poblaciones microbianas durante la degradación del petróleo son factores abióticos de la zona, como pH, temperatura o salinidad, así como las propiedades físico-químicas del petróleo, que puede ser ligero o pesado. Se observó, por ejemplo, que el orden de degradación fue el siguiente: alcanos lineales, alcanos ramificados, aromáticos de bajo peso molecular y cicloalcanos. Este orden se explica por el carácter polar de las moléculas. Se ha observado que cuantos más carbonos tenga la cadena lineal, el compuesto es más hidrofóbico, resultando ser no tan accesibles para las bacterias. Esto da como resultado que los alcanos de cadenas largas se degraden en un mayor lapso de tiempo. Para los compuestos más difíciles de degradar, existen bacterias que producen una serie de sustancias con propiedades tensoactivas llamadas biosurfactantes. Estas sustancias son capaces de solubilizar compuestos no polares como los contenidos en el petróleo. Además, estas moléculas tienen la propiedad de estimular el crecimiento microbiológico, ayudando así a acelerar la biorremediación de las zonas contaminadas. Existen contaminantes imposibles de degradar y para los cuales no se han encontrado microorganismos capaces de transformarlos. La biotecnología moderna puede solucionar en parte este problema, generando organismos genéticamente modificados con nuevas capacidades para eliminar tales contaminantes. La base de esta estrategia se basa en la búsqueda de las enzimas adecuadas y la posterior transferencia de los genes correspondientes a los microorganismos que se inocularán en el lugar contaminado. Son ejemplos bacterias pseudomonas transgénicas capaces de degradar compuestos tóxicos que contienen cloro, como el cloruro de vinilo,
y cianobacterias a las que se les ha introducido genes de bacterias pseudomonas con capacidad de degradar diferentes hidrocarburos o pesticidas. Aunque aún hay mucho que avanzar en el campo de la biorremediación, estos avances científicos resultan ser muy esperanzadores y nos auguran un futuro mejor.